Compañero, me parece que te están llamando por el celular. Ante esta perspectiva histórica y revolucionaria, los peruanos tenemos dos opciones. Una es contestar la llamada y así enfrentarnos a la realidad de nuestro espacio-tiempo histórico. La otra opción es no contestar y hacer oídos sordos al reclamo de quien espera de nosotros una palabra, un mensaje, una voz de aliento. No contestar el teléfono es decirle, compañero, no quiero hablar ahora y a la mierda contigo. ¡Viva el Perú! Y sobre todo, ¡viva yo! Hacer una retrospectiva de Asumare debería comenzar con su primera película. Pero ese no es realmente el inicio. Originalmente Asumare es un monólogo de Carlos Alcántara presentado desde 2007 en bares, teatros y distintos escenarios. Hablamos de un cachín que ya se había convertido en una de las figuras más reconocibles del entretenimiento peruano. Pataclown, la Academia de TV, La Gran Sangre, incluso renunciar en vivo a Lima Limón dejando plantada a Laura Huarcayo en uno de los plot twists más insólitos de la televisión peruana. Alcántara estaba en el prime de su carrera y consiguió condensar años de experiencia en un espectáculo que el público disfrutaba porque ya conocía a Cachín. Pero todavía le faltaba conocer a Carlos y sobre todo a Chabela. Esa es la verdadera experiencia Asumare. Basta escuchar el monólogo y detenerse un segundo en el propio título para entender que el corazón de la historia nunca fue Cachín, fue su madre, Isabel Vilar de Alcántara, doña Chabela. Yo le puse Asumare justamente como homenaje a mi madre, por eso le puse Asumare, porque mi mamá es la culpable que yo me haya convertido en artista. El retrato que hace Carlos de ella sintetiza tan bien a la madre peruana que termina convirtiéndose en el eje estructural de toda la obra. Asumare es una enorme carta de amor disfrazada de comedia. Carlos recuerda cómo fue crecer en Mirones, las aventuras de barrio, las carencias, las costumbres y la forma en que su madre, de una u otra manera, siempre estuvo empujándolo hacia sus sueños. Irónicamente, aunque elegí Fiestas Patrias para hablar de una obra siempre asociada al sentimiento nacional y esa idea de cómo es ser peruano y tal, creo que Asumare pertenece mucho más al Día de la Madre que al 28 de julio. Si por un segundo dejas de ver a Asumare como peruano, la obra, te das cuenta de que en realidad esto siempre se trató sobre la madre en sí. ¿Hasta qué hora voy a esperar que te duermas, carajo? Chacho, es miércoles, son las 3 de la mañana y yo suelo tratar a las 6 de la mañana, está despierta. El monólogo en todo momento privilegia el humor, pero también se permite ser emocional, y ahí aparece quizás la mayor fortaleza de Alcántara. El humor corporal, los cambios de voz, las imitaciones, la expresividad física, todo aquello que lo convirtió en una de las figuras más reconocibles desde sus inicios en teatro. Diría incluso que Asumare es un ejemplo casi perfecto de cómo un monólogo debería conseguir emocionalmente involucrar al público. Aunque cuenta una historia profundamente personal, resulta sorprendentemente fácil verse reflejado en ella. La madre peruana, el barrio, las costumbres, la manera de hablar, son experiencias que siguen sintiéndose cercanas incluso tras casi 20 años. Y esto también proviene de cómo es narrada la historia. Alcántara no transmite la sensación de una estrella dominando el teatro. Se siente más bien como un amigo que se sienta frente a ti para contarte una anécdota y exagera cada gesto porque sabe exactamente dónde está el chiste. Y todo esto será fundamental para entender lo que ocurrió después. Cómo es que un monólogo íntimo, donde Alcántara habla de igual a igual a su público, terminó convirtiéndose en el mayor fenómeno comercial del cine peruano. Y cómo ese mismo fenómeno acabaría siendo víctima de las reglas que él mismo ayudó a imponer para nuestro cine de consumo masivo. Por eso quería detenerme tanto en el espíritu del monólogo. Porque solo entendiendo lo que Asumare era en un inicio, se puede apreciar lo mucho que cambió cuando dio el salto al cine. Y cómo es que Asumare terminó convirtiéndose en una saga de películas que nunca debió ser una saga de películas. Uno. La primera y de lejos la más respetable de toda la saga, la que empezó todo. Para ese entonces, Tondero apostó por adaptar el monólogo de Carlos Alcántara a la pantalla grande, creando el primer gran blockbuster peruano. Y el momento era curioso porque el cine peruano atravesaba una etapa bastante peculiar. Hacia afuera ya se había comenzado a llamar la atención con películas como La Teta Asustada, pero dentro del país el panorama comercial parecía dividido en dos segmentos. Por un lado estaba el cine picaresco. Mucho cine picaresco, mucho, tanto cine picaresco, mucho. Comedias construidas alrededor de viejos verdes, dobles sentidos y vedettes con poca ropa. Si es que había ropa.
Y sí, tal vez estoy exagerando un poco, pero tampoco tanto. Por otro lado estaba el cine bastante más rebelde, el cine que cuestiona, el cine que se detiene un momento a mirar cómo esta cruenta y caníbal sociedad nos obliga a pelear entre hermanos en esta cruel jungla sin Dios. En fin, pequeñas diferencias. Aquí podríamos meter también el cine de las adaptaciones, que era un poquito de las dos anteriores, dependiendo del libro, el cine acerca de la época del terror, que es muy importante y actualmente sigue siendo el más vigente, y Un marciano llamado Deseo, que es su propio género. Era un panorama muy extraño. El cine peruano ciertamente estaba creciendo muchísimo como expresión artística, pero todavía no había encontrado esa identidad comercial. Y sí, el cine es arte y todo eso. Yo también aprecio las películas búlgaras de 4 horas donde una papa mordida representa la crisis de los misiles en Cuba y la dicotomía del hombre. Pero el cine no es solo arte, es también una industria. Se necesitan películas de consumo masivo, se necesitan blockbusters. Y ese era justamente el problema. No que el Perú no pudiera hacer cine comercial, sino que todavía nadie había demostrado una película peruana que pudiera convertirse en un verdadero fenómeno de masas sin depender del morbo o el prestigio de los festivales. Todavía no existía un molde para ese tipo de éxito, hasta que de repente lo tuvo. Uy, ¿y eso? Eso por todo lo que me has hecho sufrir. ¿Y ahora qué pasó? Eso por si acaso. Por primera vez, una película peruana conseguía llenar salas de manera constante y convertirse en un fenómeno de masas. El 2013 cambió las reglas del juego, demostró que una producción nacional podía competir de tú a tú con los grandes estrenos extranjeros y convertirse en tema de conversación en prácticamente todo el país. En cuanto a la película, no creo que tenga mucho sentido resumirla. Este video trata más sobre su impacto y su evolución que sobre la historia en sí. Basta decir que adapta el monólogo de Carlos Alcántara, aunque con una diferencia importante. Combina constantemente el espectáculo teatral con escenas cinematográficas, dando prioridad, claro, a la narrativa cinematográfica de una película. Y curiosamente diría que las mejores partes siguen siendo las del propio monólogo. ¡Ya va! ¡Mierda! ¡Aló! Yo sé por qué se ríe. Porque acá hay varias igualitas. Ahí es donde Azumare aprovecha lo mejor de Alcántara y todo lo que hizo durante años. Imitaciones, los cambios de voz, la expresión física, esa facilidad de convertir la anécdota en espectáculo. Cada vez que la película le permite ser el mismo Carlos que conquistó los escenarios, cobra una energía muy difícil de replicar. Y eso no significa que el resto de la película no funcione. Tiene cameos memorables, escenas que terminaron formando parte de la cultura popular y diálogos que todavía siguen vivos hoy en la memoria colectiva. ¡Puta, qué asco! ¡Apénse! ¡Apénse! Pero para mí, el momento mejor logrado es el final. Cachín atraviesa un pasillo, pasa por Machín, Dragón, dos de sus personajes más emblemáticos, antes de iniciar la última presentación del monólogo, y detenerse un instante para agradecer a su madre por ser la razón de llegar y la razón de seguir. Y ahí está el mayor mérito de toda la adaptación. A pesar de las distancias con el monólogo, que son muy obvias, nunca pierde de vista cuál es el verdadero corazón de esto. No es únicamente una historia sobre el barrio y las costumbres, es sobre todo una historia de amor, de un hijo hacia su madre. Esa honestidad es la que sostiene toda la película. Y también la que muchas producciones posteriores nunca terminaron de comprender. Después de Azumare y la grata sorpresa que fue, el público comenzó a aceptar mucho mejor las comedias nacionales ligeras, familiares y costumbristas. Pero muchas de las producciones que llegaron después parecían más interesadas en copiar el éxito que en entenderlo. Porque Azumare no hacía reír únicamente por los chistes, conectaba primero contigo para que después pudieras reír. Había dejado la valla altísima, había demostrado que una producción peruana podía convertirse en un verdadero fenómeno de masas. El problema, trágicamente, es que una historia así solo podía contarse una vez. Pero llegó Azumare 2, y uno pensaría, bueno, si la primera funcionó gracias a una historia tan personal y trabajada, seguramente la segunda tiró por un ladito similar por ahí. No. ¿Qué? ¿Los bajaron por un león? 2. Desde Azumare 2 ya empiezan a aparecer varios de los problemas que acompañarían a la saga de aquí en adelante. Curiosamente también es la secuela que menos palos suele recibir, y creo que tiene una explicación. El primer problema es bastante curioso. ¿Cómo haces una secuela de una historia sobre tu vida? Pues recurriendo a una medicuela. Sí, el término existe,
se utiliza para describir una obra que llena un vacío argumental dentro de una historia ya contada, en lugar de continuarla directamente. Y eso es justamente lo que hace Asumare 2. La primera película, aunque se tomaba algunas libertades y omitía ciertos detalles, por Dios, no es un documental, seguía siendo una adaptación de la vida de Carlos Alcántara y de las anécdotas que llevaba años contando en un escenario. Esta segunda entrega aprovecha el espacio entre el reencuentro de Cachín con Emilia y el momento en que ella es un actor consolidado para construir una nueva historia y que empieza el último monólogo de Asumare. Si soy sincero, Asumare 2 no tiene una razón de existir más allá de aprovechar el enorme éxito de la primera. Pero aún así, tiene cosas rescatables. ¿Los chistes? Pues no precisamente. Muchos se sienten reciclados o dependen demasiado de insultos, lisuras y groserías lanzadas porque sí, buscando la risa fácil. Para suerte de todos, todavía no tantas como las que vendrán después. Y me dirás, la comedia es subjetiva. Entiendo. El humor depende muchísimo de quien lo recibe. Pero ese nunca ha sido el punto. La cuestión es si la película construye sus momentos cómicos con suficiente variedad, ritmo y creatividad para que el humor no termine sintiéndose mecánico. Y Asumare había dejado la valla bastante respetable en ese aspecto. ¿Será acaso por los cameos? Algunos siguen siendo entretenidos, aunque ya empiezan a sentirse mucho más forzados como para, subirlos al tren. Ya no surgen tan naturalmente de la historia, sino que están ahí porque, la primera película los tuvo y ahora la secuela también necesita los suyos. De hecho, no exagero cuando digo que los bloopers son más graciosos que muchas de las escenas de la película. Ok, Mate, dices que no fue un desastre y solo me está diciendo lo malo. ¿Qué hicieron bien? Christian Meyer. No sé quién en Tondero, o si fue el propio Cachín, tuvo la idea. Pero qué buena decisión. Se roba cada escena en la que aparece. No me importa que en la película se llame Ricky. Para mí sigue siendo Christian Meyer haciendo de Christian Meyer. Pero malo. Y no solo eso, haciéndolo muy bien. Casi termina quitándole el protagonismo al propio Alcántara. Pero la verdad, fuera de Meyer, no veo mucho más que destacar de la secuela, porque esta ya empieza a tirar hacia lo flojo y espera, ¿ese es Anaí de Cárdenas? Está bien, Tondero, me compraste esta vez, pero solo esta vez. En cuanto a la historia, sinceramente, recuerdo que Cachín quería encajar en el mundo de Emilia y esconder sus raíces para ser aceptado y ya. Lo que realmente recuerdo es la subtrama de Cooley, el robo del huevo y que, apagaba cerebro hasta que aparecía mi crush. Ahí sí lo prendía. Pero luego inmediatamente lo apagaba. Y eso es medio preocupante porque cada parte de este video la escribo después de ver la película y aún así borré cassette. En general es casi la misma estructura que Asumare 1, solo que ahora ya no son anécdotas a lo largo de la vida de Alcántara, sino más bien en un momento bastante puntual y técnicamente no serían anécdotas porque la gran mayoría están escritas propiamente para la película. Y esto hace que tenga una desventaja y es que ya no tienen los sketches tan bien pulidos que sí tenía Asumare 1, que literalmente fue forjado por años. Y más bien recurrió a un prueba y error. Algunos funcionan, algunos no. Pero también ocurre algo más, y es que recordemos que ya no estamos sobre la base de un monólogo, por lo que también se da una ausencia importante, y es la del propio Alcántara como comediante. La primera película inevitablemente se apoyaba en el material original del monólogo. Esos momentos donde aparece en el escenario acompañado de la batería, manejando el ritmo del relato y sosteniendo toda la atención del público, siguen siendo de lo mejor de toda la saga. Aquí desaparecen por completo. Y la película depende únicamente de las escenas de comedia tradicional y no es lo mismo. Si alguna vez ven la entrevista de Carlos Alcántara con Jaime Bailey, entenderán a qué me refiero. Alcántara es ese tipo de persona que te hace reír prácticamente sin apoyarse en nada más que su presencia y su forma de contar las cosas. Porque no por nada, Asumare funciona como funciona. En la práctica es Alcántara soltándose la correa para ser el mismo. Todo lo demás, desde la música hasta la puesta en escena, simplemente existen para acompañarlo. A veces el chiste no es lo que escribes, es cómo lo cuentas. Y Alcántara podía hacer Asumare con un micrófono y una sala donde podías mirarlo. No necesitaba nada más. Y curiosamente, nada de esto impidió que la secuela fuera todavía más exitosa que el original. Asumare 2 rompió el récord de asistencia del cine peruano al superar, aunque sea por unos cuantos miles de espectadores, a su predecesora. Puede parecer una diferencia pequeña, pero estamos hablando de un fenómeno que en su momento logró repetirse cuando de por sí parecía imposible desde inicio. Aquí la saga ya empezaba a sentirse mucho más como una comedia tradicional convencional, y siendo justos, era algo casi inevitable.
La secuela no podía repetir exactamente la misma fórmula, pero en el camino perdió aquello que mejor diferenciaba a Asumare del resto, el Alcántara que improvisa, el que fluye. Pero bueno, personalmente creo que era una película inevitable. Era una consecuencia directa del éxito de la primera, y siendo honestos, era difícil imaginar que Tondero no intentaría continuar la historia. La boda de Cachín y Emilia todavía era una historia que se podía contar y dentro de todo consiguieron raspar la olla lo suficiente. De hecho, la idea parecía haber quedado ahí. Tanto Ricardo Maldonado como Carlos Alcántara llegaron a mencionar que no habría una tercera entrega porque sentían que la historia ya había cerrado un ciclo, y siendo consecuente con la idea, Maldonado terminó apostando por otros proyectos como Calichín, intentando encontrar un nuevo camino para el cine comercial peruano. Pero esa ya es otra historia. Todo parecía indicar que Asumare terminaría aquí. No. Yo vivo mi vida de la concha su madre. 3. La tercera película empieza a tambalear desde un cambio importante. Pasamos de Ricardo Maldonado a Jorge Ulloa. Y aunque cambiar de director no significa automáticamente que una película vaya a ser peor, en este caso sí marca una diferencia bastante evidente. Asumare 3, a diferencia de la primera, que suele ser considerada la mejor de la trilogía, hasta el momento trilogía, o la segunda, que era la más debatida pero todavía suele ser aceptada, representa el punto donde muchos incluso empezaron a replantearse el valor de las primeras. Hasta ese momento, Asumare había pasado de ser un fenómeno ampliamente aceptado a convertirse en algo simplemente tolerado. ¿Cuál es la diferencia? Es enorme. La tolerancia es tolerar, y tolerar es soportar, aguantar. Distinto es aceptar, estar de acuerdo o que no te afecte. Pero si tolerás, es que no aceptás. La primera película fue recibida bastante bien incluso por la crítica especializada. Si uno se pone con la lupa, puede encontrar problemas de consistencia, algún elemento simplificado y ciertas decisiones discutibles, pero aún con sus defectos es difícil negar que funcionaba. Era una película creativa, variada y con una conexión muy fuerte con el público. La segunda entrega ya despertaba más dudas. Se notaba que existía por razones muy diferentes, impulsada principalmente por el enorme éxito comercial de la primera. Sin embargo, todavía conservaba buena parte de esa variedad de humor. Si un chiste no funcionaba, al menos llegaría otro con un estilo distinto que sí podría hacerlo. Había un bajón respecto al original y ciertamente un descontento. Pero todo bien. Medio forzado y más tolerado que aceptado, pero bien. Terminaba sintiéndose como una consecuencia casi inevitable de haber encontrado la fórmula exitosa. Con Asumare 3 ocurre algo totalmente diferente. No solamente porque reescribe retrospectivamente parte de la historia que acabamos de ver, sino porque cambia bastante el tipo de humor que había caracterizado a la franquicia. La película empezaba a acercarse mucho más al estilo de Enchufe TV. Probablemente ubiquen a Jorge Ulloa precisamente por el canal. También dirigió Dedicada a mi ex, una película que, bajo otras circunstancias, ameritaría un video propio. Pero no lo necesitará porque comparte básicamente los mismos problemas que aparecen aquí. Verán, a mí me gusta Enchufe TV. Es uno de mis canales favoritos de YouTube y lo sigo desde mucho antes de que siquiera este canal fuera pensado en concebirse. Precisamente por eso creo que conozco bien cuáles son sus fortalezas como espectador. Su humor funciona bien porque está pensado para consumirse en pequeñas dosis. Ves un sketch de algunos minutos, te ríes y pasas al siguiente cuando te apetece. Incluso las microyapas demuestran que este formato corto es donde mejor funciona el estilo. El problema aparece cuando intentas trasladar esa misma lógica a un largometraje. Porque un sketch de 5 minutos puede sostener una idea sencilla y exagerada. Dale, démosle 10 minutos. Pero una película necesita algo más que acumular momentos graciosos. Y ahí es donde Asumare 3 empieza a tener múltiples problemas. Buena parte de su humor depende más de la imagen que de la situación. Y ojo, se nota que existe una intención detrás. La película quiere hacer algo distinto, quiere darle una identidad nueva a la franquicia, pero temo que el resultado es una película que parece tener miedo a dejar de hacer chistes. Si un diálogo no funciona, la atención se va al fondo del plano. Si eso tampoco basta, es un efecto visual. Si no hay tampoco una risa, entonces entra otro personaje con una ocurrencia más mientras la historia intenta avanzar al mismo tiempo y todo ocurre simultáneamente. Como si la película tuviera la necesidad permanente de llenar cada segundo con un estímulo. Y ahí está la gran diferencia con las anteriores. Aquí da la impresión de que simplemente fueron acumulando recursos para conseguir una risa más al precio que haga falta. Y el problema no es que la película no te haga reír, lo hace, muy probablemente lo hará. El problema es que rara vez deja de intentarlo para darte un mínimo descanso. Y eso termina produciendo algo que una comedia jamás debería provocar de forma involuntaria: agotamiento.
Asumare 3 se vuelve pesada de ver porque nunca encuentra momentos para respirar. La historia queda constantemente interrumpida por nuevos gags y el ritmo termina sintiéndose como un sketch interminable. Entre uno y otro cuesta mantener el interés porque la película parece más preocupada por encadenar chistes uno tras otro que por construir una progresión narrativa donde poner esos chistes. Aún así, comercialmente volvió a funcionar. Asumare 3 terminó siendo la película peruana más taquillera del 2018. No alcanzó las cifras que las dos primeras entregas tuvieron, pero consiguió competir bastante bien contra Thanos y Avengers Infinity War. Una vez más, la franquicia demostraba que el público seguía apareciendo, pero el fenómeno ya no era el mismo. Revisando críticas de la época, encontré una de Raúl Ortiz Mori que, aunque es bastante más dura que la mía, llega a algunas conclusiones parecidas. Si quieren leerla al completo pueden pausar este video, pero hay un fragmento que me pareció perfecto y adecuado para cerrar este apartado. Tondero anunció que Asumare 3 no tendrá una sucesora. Desde acá agradecemos esa decisión por el bien del cine y la comedia hecha en el Perú. Pues mira, tal vez. No, estoy jodido. No. No lo sé, si encuentran algún proyecto donde las actrices podamos estar, de puta madre. 4. Miren, si lo pensamos, Asumare es una saga que probablemente nunca debió existir. Y no lo digo porque las secuelas sean automáticamente malas. Lo digo porque el origen de todo esto es una obra que ya había encontrado su cierre perfecto. Era un monólogo convertido en película. Una historia profundamente personal que, gracias a un éxito completamente inesperado, terminó teniendo una segunda entrega casi inevitable y una tercera impulsada principalmente por razones comerciales. Pero aún así, el nombre seguía teniendo un peso enorme. Había sido el primer gran blockbuster peruano. Había demostrado que una producción nacional podía llenar salas durante semanas. El público se había identificado con Alcántara y cada nuevo estreno seguía sintiéndose como un evento. Hasta que llegó Asumare Los Amigos. Y aquí aparece una pregunta bastante importante. ¿Qué tan Asumare es realmente esta película? Porque si la analizamos, la historia de Carlos Alcántara prácticamente dejó de ser el centro, y el estilo del humor equivocadamente eligió seguir la línea de la tercera entrega. En realidad, Asumare Los Amigos podría llamarse simplemente Los Amigos y casi nada cambiaría. Lleva el Asumare porque ese nombre vende. Y sí, se llama Asumare Los Amigos, no es Asumare 4, pero seamos francos, es Asumare 4. Lleva ese nombre porque el nombre vende. Incluso hubo debate cuando Alcántara asumió la dirección de la película. Él mismo contó que aprendió muchos de los aspectos de proceso viendo tutoriales y apoyándose en su equipo. Y personalmente no creo que el problema sea que alguien sin la formación tradicional dirija una película. Una película no es buena o mala, o no deja de ser una película, únicamente por el currículum de quien está detrás. Pero sí, resulta llamativo cómo el éxito de una franquicia puede acelerar oportunidades dentro de una industria cuando muchos profesionales terminan esperando años para conseguirlas. Y para mí, esa discusión termina siendo menos sobre Alcántara y termina siendo más sobre cómo funciona nuestra industria. Porque hay algo curioso. Al inicio de este video decía que Asumare abrió las puertas para un cine comercial peruano mucho más visible, y sigo creyendo que es completamente cierto. El problema es que muchas veces se habla de la película como si hubiera sido únicamente el salvador del cine peruano o únicamente el responsable de sus problemas, cuando en realidad es ambas cosas al mismo tiempo. La primera, Asumare demostró que una película peruana podía convertirse en un fenómeno de masas sin perder su corazón, podía ser comercial, llenar salas y aún así tener una emoción genuina detrás, pero también dejó una fórmula que muchas producciones posteriores intentaron repetir sin comprender realmente por qué había funcionado. Y lo más irónico es de que abrió el cine comercial, pero también lo limitó por completo. No solo en quiénes pueden acceder a hacer cine comercial, sino también en cómo se hace el mismo. Y creo que ahí estuvo siempre la diferencia. Durante mucho tiempo pensamos que el éxito de Asumare estaba en sus chistes, en sus cameos y en esa capacidad de retratar al peruano promedio. Pero viendo la saga completa, creo que el verdadero éxito estaba en otro lugar. Y es que, en retrospectiva, ese verdadero éxito estaba en Carlos Alcántara. No en el actor, no el personaje, la persona. En la práctica, Asumare nunca dependió realmente de su guión. Dependía de Carlos Alcántara haciendo lo que mejor sabía hacer. Todo esto no fue un triunfo únicamente por los chistes famosos y referencias culturales. Triunfó porque debajo de todo eso había una historia sincera. Era Carlos Alcántara, era Chabela, era una madre, era todas las madres, era un barrio, era una vida convertida en comedia.
Y eso no se puede fabricar repitiendo una fórmula. Quizás ese siempre fue el verdadero secreto de Azumare. No una película sobre Cachín. Es una película sobre Carlos. Y cuando dejó de ser sobre Carlos, dejó de ser Azumare. Por eso creo que Azumare no solo cambió una tendencia, prácticamente creó las reglas del blockbuster peruano moderno. No porque no existiera el cine comercial, sino porque cambió la forma en que todas las productoras comenzaron a comprender al éxito. Y aquí es donde Azumare Los Amigos cobra un sentido. No es una continuación de la historia, es una consecuencia lógica de un fenómeno. Y ahí, Azumare deja de ser una obra y comienza a ser una marca. Empezamos con un monólogo dedicado a una madre, una carta de amor profundamente personal, y terminamos con un título cuya principal función es vender una película que ya casi ni siquiera tiene relación con aquello que le dio origen. La obra creó una marca. Durante un tiempo convivieron, pero poco a poco la marca comenzó a importar más que la obra. Y al final, la marca terminó devorando la obra. Como en casi todos los videos de este canal, normalmente termino buscando quién hizo esta diablura, pero esta vez sería demasiado fácil señalar a uno solo. Ni a Carlos Alcántara, ni Tondero, ni siquiera el público. El problema está en el sistema. Un sistema de incentivos donde las productoras hacen aquello que el público demuestra querer ver, y el público sigue consumiendo aquello que ya conoce. Mientras ese círculo continúe funcionando, habrá pocos motivos para asumir riesgos. E irónicamente, es la propia Azumare la que planteó estas reglas, y las que acabaron devorándolo. Pero dentro de todo, hay algo esperanzador en todo esto. Nadie esperaba que un monólogo sobre una madre terminara cambiando para siempre el cine comercial peruano. Nadie lo planeó. Nadie podía preverlo, simplemente ocurrió. Fue un milagro. Y si un fenómeno tan improbable como el nacimiento de Azumare fue capaz de cambiar por completo el panorama del cine comercial peruano, entonces quiero creer que otro fenómeno igual de improbable podría volver a reinventarlo. Y tal cual, Orel, esperar que eventualmente ocurra un milagro más. Memoria me borre